bienvenidos, muchas gracias por la visita. A nosotros nos gusta muchísimo poder compartir nuestras colecciones con infografías que de alguna manera muestran cuáles son las colecciones. En este caso es la de Pablo Grisot. Nosotros comenzamos contando muy brevemente algunos años significativos de él. Nos interesa particularmente desde que obviamente él nació en Las Tocas, fue a vivir desde muy chiquitito a Reconquista, pero viene a Santa Fe en 1912. Y ahí empieza otra historia. Es la historia que queremos contar en realidad, porque es la historia que mayor aporte hizo no solamente a la región y a la región de 3 provincias, con la creación de la Universidad Nacional del Litoral, sino también este aporte a la nación, porque fue indudablemente uno de los que más luchó por la creación de nuestra universidad, pero también por la reforma universitaria. Hoy, reforma universitaria que por suerte estamos después de más de 100 años gozando de alguna manera de esta democracia dentro de la universidad. Pero claramente él tenía una idea con todo el grupo que logró realmente la universidad que querían. Primero, que él estudió en un colegio, en el Colegio Nacional, que queda exactamente a 2 cuadras de este edificio, y eso es muy significativo. Ese Colegio Nacional lo crearon de alguna manera con un interés, toda esta corriente que había en esa época de hombres del libre pensamiento, que apostaban a esta educación laica y para todos, esta educación que no dependiera, que no tenía que tener una relación con la Iglesia, la independencia de la educación, de lo que sería el dogma, ¿no? Masones, como sabrás, el hermano mayor de Pablo fue masón. Creo que él también lo hubiese sido, y no sé si ya no se había iniciado, porque algunos de sus compañeros sí lo fueron, y exactamente en el año 19. Así que bueno, lo interesante es que ingresa a la Facultad de Derecho y de alguna manera comienza a empaparse con lo que es esta lucha y este deseo de un grupo al principio pequeño, pero después muy importante. En el año 18 hay 2 cosas que hay que resaltar. Primero, es presidente del Centro de Estudiantes, es uno de los 10 que participa en el Congreso de Estudiantes Universitarios en el año 1918, en donde se construyen las bases de la reforma universitaria. En el año 1921 lo que tiene de interesante es que viaja a México con una delegación. Es muy interesante lo que se logra. Como ustedes verán, en realidad los sonetos de Pablo que nosotros tenemos son 8, algunos hablan de 9, pero nosotros no los tenemos, algunos autores de la época, ¿no? Y bueno, de alguna manera están acá reproducidos los sonetos, y están los integrantes de cada delegación. En ese momento las delegaciones eran, ustedes sabrán, de 5 universidades, las únicas que existían en Argentina. Era la de Córdoba, la de Buenos Aires, la de La Plata, y 2 provinciales, la de Santa Fe y la de Tucumán. Bueno, a nosotros nos gusta decir realmente que somos el primer logro de la reforma universitaria. Un año después se creó la Universidad Nacional del Litoral y fue una de las propuestas que se llevó al Congreso. Otra de las cuestiones que nos interesa es esto, ¿no? Este es Pablo. A los chicos les encanta. Acá van a encontrar los chicos la historia de Pablo Grisot.
no hubiese sido igual si Pablo no hubiese estado en Santa Fe y si Grunín no hubiese estado en Buenos Aires. Acá lo tenemos a Pablo y acá lo tenemos a Alejandro Grunín Rosas. Las delegaciones estaban conformadas por 10 delegados y 2 suplentes. Estos son los de Córdoba, los de Tucumán, que también era provincial, y por ejemplo lo interesante es que Alejandro Grunín Rosas en el año 21, Hipólito Yrigoyen lo nombra normalizador de Tucumán para poderla nacionalizar. O sea que fíjense ustedes el rol que tuvieron nuestros militantes estudiantes para la conformación de las universidades, inclusive en todo el país. La Gaceta Universitaria, ustedes sabrán que era el medio que tenían los estudiantes de Córdoba para exponer todas sus problemáticas, sus proyectos, lo que estaba sucediendo. Mira, una de las cosas, fíjate lo que te decía recién, uno de los temas es la casa de los estudiantes. Caja de ahorro de los estudiantes. Te dabas cuenta de la amplitud de necesidades que se tenía. Fíjate, medicina social. Este punto específico que era ver lo que acordaban, porque no siempre estaban de acuerdo, pero democráticamente llegaban a acordar y construir esta cuestión. Estos son joyitas. Fíjate vos, son los originales del certificado de haber participado en el Congreso. Esta fotografía estaba también en el archivo de Alejandro Grunín Rosas. Nosotros suponemos que Pablo Villó era porque solía hacer de redactor y porque este es uno de las reuniones o de los grupos, de las comisiones que estudiaban determinados temas. Son algunos de los delegados y creemos que Pablo estaba acá de alguna manera como redactor o con el libro de acta de lo que se estaba resolviendo en ese momento, ¿no? Supongo que no lo debían tener en el bolsillo y lo debían mostrar en el momento de que ingresaban a alguna de las sesiones o alguna de las comisiones. Y en realidad esta es una incorporación de hace 4 años que es un atractivo muy grande para la gente joven. Hacemos interactivas las exposiciones, el contenido es más o menos el mismo. A la gente más joven incorpora el contenido con una tecnología que es la que está habituada a manejar, ¿no? Con 200 proyectos reformistas y otros tantos proyectos en cartera. Tuvo muchos desplantes optimistas el sutil delegado Pietranera. En múltiples excesos extremistas llegó hasta Grecia en su ascensión postrera. Bien nos pudo robar 24 horas de seguir en sus cándidas mejoras a las tabernas escandalizadas, a no ser que un buen chubasco milagroso detuviera el raudal tempestuoso, gritando, que devuelvan las entradas. Ahora sí, yo les propongo pasar a la colección. Vamos entrando. Me imagino que debe ser hermoso trabajar acá. Es lindo, Como verás,
tiene la misma característica. Vamos a ir hasta allá. Los voy a sacar a todo el material, así lo vamos viendo. Vamos a empezar por una cosa que es muy atractiva, las fotografías. Las fotografías, ¿por qué? Porque en realidad para todas las generaciones son importantes. De alguna manera nos recuerdan siempre algo. Esta es una de las fotos de la Escuela Nacional. Este es Pablo y este es Mariano Thyssen-Baum. Estos son originales. Esta supuestamente es de 1917 y están cazando con una foto de cacería con sus amigos, ¿no? Qué linda la vestimenta. Este es Pablo, ¿no? Este es un dibujo muy lindo, un retrato, podríamos sacarlo. Este es un pastel. Baldomero Urbanus es el autor. Era de estos espíritus amplios, ¿no? Y por supuesto le interesaba, estaba muy comprometido con la realidad. Yo creo que también de alguna manera hasta sufría, digamos, de algunas cuestiones de injusticia de la época. No se comprende muy bien. En Nérida, por ejemplo, decía, Pablo nunca fue político, o al menos no se dedicó a la política. Ciertamente a él se le ofreció en el gobierno de Menchaca ser candidato a diputado y lo rechaza. Me interesaba mucho llegar a este personaje, a Valle Inclán, que es un escritor, pero él entabla una relación con Pablo en el viaje porque es como el contingente que viaja en un mes itinerando, digamos, por México, y se ve que hay una amistad entre ellos, o sea, se potencia un vínculo donde él le entrega como un bastón, como una varita, como símbolo, ¿no? Bueno, de ese contacto, de esa conexión que hicieron en ese viaje. Esta foto, y vamos a sacarla, es muy importante porque en el 21 los recibe el rector de Vasconcelos. Fíjate vos, este es Pablo Grillo. Y fíjate vos, Vasconcelos, que tiene un mate en la mano. Este es uno de los almuerzos o cenas, no sabemos bien, ya está media deteriorada la foto. Este es él. Mirá cómo se le identifica ahí. Las familias pretendían de sus hijos cosas y que tenían determinado tiempo para ser cumplidas. Esta supuestamente es del 25. La última foto de Pablo en Reconquista. Este es Pablo. Esa sonrisa tan característica. Sí, esa sonrisa. ¿No? Contagiosa. Pablo escribía en uno de los periódicos
Esta es la foto más jovencito. Este periódico empezó a salir en el año 1915, en donde él de alguna manera en solfa escribía sobre los políticos, de una manera muy ácida. Debió haber molestado bastante. Se llama La Palabra. Ese periódico salió hasta el año 18 y después de alguna manera se convirtió en lo que hoy es el Diario Litoral. Esta corriente del libre pensamiento, pero también de la nueva pedagogía que venía de alguna manera también desde Europa. Esta cuestión de que no solamente era el conocimiento que había que darle a quienes iban a formar, sino también el sentimiento, la independencia de saber pensar. Entonces los estudiantes, un grupo de estudiantes, estos que eran rebeldes, tenían en esta biblioteca, que quedaba a 3 cuadras, esos libros que allá no podían leer, que eran de varios autores y fueron los autores que los formaron a ellos para pensar diferente. Venían a leer y a estudiar lo que allá no podían. Tenemos una foto que creemos que es del año 18, cuando él era presidente de Derecho. Este es Pablo, este es Manuel Menchaca, primer gobernador electo por voto directo en la provincia de Santa Fe, la primera provincia que tiene esa elección. Este es Gómez Sello, a los 3 o 4 años iba a ser el gobernador de la provincia. Todas estas personas son personalidades que de alguna manera construyeron esta Santa Fe progresista y contemporánea. La relación de los jóvenes con estos mayores son los que estuvieron en la lucha por crear la Escuela Nacional Pública y la Escuela de Señoritas del Magisterio, que más o menos es en el año 1906 se crean esas 2 escuelas. Son los mismos que después participan de alguna manera para crear la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad Nacional del Litoral que ellos querían lleva en su nombre la característica. Ya no está hablando de que no es solamente de un lugar, las otras se llaman de La Plata, de Buenos Aires. La nuestra es del litoral y está demostrando ya que se integraban 3 provincias con los mismos anhelos. Provincias del interior, provincias desde donde llegaban estudiantes de todos lados para estudiar acá o en sus lugares de origen, que había en algunas facultades, porque eran 7 solamente las que se crearon. Indudablemente nuestra universidad se fue fortaleciendo en esta idea reformista por hijos de trabajadores en muchos casos, también de profesionales, de comerciantes, de maestros, que querían un futuro mejor para sus hijos, pero creo que apostaban a un país mejor, ¿no? Debemos rescatar esos personajes que son los que construyeron esta provincia y esas provincias que estamos ahora nosotros de alguna manera viviendo. Lo contemporáneo fue planificado y pensado de alguna manera por ellos. Todo lo que se realizó lo hicieron estos estudiantes, que en muchos casos vinieron de afuera, que pasaron necesidades, pero realmente encontraron en la lucha común de una nueva universidad, esta universidad autónoma, democrática, libre de todo dogmatismo y laica, y realmente creo que hay que empezar a darlos a conocer, porque es el mejor ejemplo para nuestra juventud. Nuestra juventud tiene que saber que el conocimiento es fundamental. Eso es lo que pensaban estos libres pensadores. Creían en el poder de la ciencia, en el poder de la razón, en el poder de la construcción común, de una democracia,
Democracia para ellos entendida como el respeto de las mayorías y de las minorías. El poder llegar a acuerdos comunes para construir una idea mejor. Ese interés de saber de que no solamente basta con ese conocimiento parcial que da a lo mejor un estudio que se elige, sino también el conocimiento de la realidad que se vive. Por eso le interesaba tanto la extensión universitaria. Este museo pertenece a una Secretaría de Extensión Universitaria. Su deber es hacer extensión de todo lo que en este momento conforman las colecciones del museo. Y creo que Reconquista tiene un buen representante y seguramente no es el único, pero es un buen ejemplo para la juventud. Hay que apostar al estudio, hay que apostar al esfuerzo, hay que apostar al trabajo. Ellos eran conscientes de que el trabajo tenía un valor y donde realmente se comprenda de que hay que construir con los demás, las cosas se logran. Y esto es el mejor ejemplo. Nuestra universidad se logró realmente por el esfuerzo de ellos. El pueblo de la ciudad que acompañaba ese movimiento.